Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Repito, como me habían encargado, mi nombre es Federico Suárez. Yo llevo la dirección general de Ventor. Ventor Internacional es una empresa, bueno, pues como todas las empresas que se presentan aquí, porque legalmente todas son mexicanas, pero esta empresa me llena de orgullo decir que somos desarrollo, tecnología y fabricación totalmente mexicana. La planta, como decía Sergio, está en la zona conurbada de Cuernavaca y están invitados quien quiera poder visitar esto, ¿no? El tema de hoy, el que les vamos a presentar, es los puntos a tomar en cuenta en la iluminación de exterior. Es algo que hemos recopilado a través del tiempo que llevamos de una manera entendible, que les pueda servir, que puedan lograr mejores resultados y con algún conocimiento práctico, teórico de lo que es la iluminación de exterior. Entonces, vamos empezando la plática. Bueno, la iluminación natural nocturna, ¿cómo empieza la iluminación? El hombre, ¿cómo empieza a ver que en la noche qué es lo que le llama la atención? ¿Sí? ¿Qué tipo de iluminación existe? Bueno, pues tenemos las estrellas, el firmamento, el universo, que es lo que podemos ver en la noche, que emitía luz en la antigüedad, cuando no había nada de tecnología. Otra, por favor. Los rayos en las tormentas, energía eléctrica contenida en la naturaleza y que momentáneamente produce gran cantidad de luz. Obviamente la luna, que como dato curioso, bueno, pues la luna es una medida de iluminación. Hay lo que se llama un lux, y un lux es la iluminación producida por la luna llena en el cenit, al centro del cielo, a plena luz de luna, ¿no? Eso es un lux. Entonces, bueno, de ahí también es un dato curioso, de lo cual la luna y la noche, de ahí empezaron a basarse la tecnología para el desarrollo de lo que sería la iluminación. Y estamos hablando del exterior, ¿sí? Todo esto hablando en áreas como el exterior. La aurora boreal, otro fenómeno de luz natural que se ve sobre todo en los polos, más que nada en el polo norte, es otro fenómeno de luz natural, ¿no? Todo esto pues, son los empiezos en los que el hombre empieza a tener conciencia de la luz en la noche. La siguiente, por favor. Y aquí viene la parte interesante. Todos sabemos en la parte prehistórica del hombre que encuentra el hombre el fuego, y el fuego es la parte de iluminarnos, y de ahí empieza pues todo el desarrollo tecnológico que nos lleva hasta lo que existe el día de hoy, ¿no? A la siguiente, por favor. El hombre empieza a manipular la luz, ¿sí? El fuego. De hecho, pues hay películas que hemos visto que hablan de la guerra del fuego, ¿verdad? Porque el fuego en aquel tiempo pues era poder, era control, era poder hacer muchas cosas, actividades en la noche, y empezó a ser algo relevante para el humano. Y yo creo que fue de las primeras cosas que el hombre en el mundo, en su antigüedad, empezó a tratar de manipular. La siguiente, por favor. Una historia breve de lo que es la iluminación. Presentando ya el fuego, empezamos ya a lo mejor hace más de 2000 o no, más, alrededor de, yo creo que 4000 años empieza el manejo ya con velas, ¿sí? Y con las velas nos empezamos a iluminar en el interior, en el exterior. La siguiente. Luego empiezan los combustibles fósiles, como es el petróleo. Esto ya es mucho más reciente, esto tendrá a lo mejor unos 400 años que se empezó a manejar el uso del petróleo para producir luz, y ya empezó a ser algo más tecnológico, ¿no? La siguiente. El aceite, que igualmente proviene del fósil, y también producía luz, y empezaban a hacerse las cosas más pequeñas, más confortables, más seguras, ¿no? Era lo que buscaba el hombre en la antigüedad. La iluminación pública,
Esto fue a principios de... empezaron en 1800 los primeros luminarios de gas de iluminación pública y también a través de un combustible fósil. Y ahí vino un desarrollo. Hasta de ahí brincamos a la electricidad. Y la electricidad, hay cosas curiosas, pero bueno, ustedes ahí verán un bombillo, un foco tipo A19. Este foco es increíble porque es lo que ya trae el gran desarrollo de la iluminación, pero ustedes coincidirán conmigo que Edison esto lo inventó a principios del siglo XX. Estamos hablando de cerca de 1900. Ese bombillo hoy, Alcione, aquí atrás en el stock, siguen teniendo stock de eso, ¿sí? A lo mejor ya no de 100 watts, ¿verdad? Pero sí de 60, de 40, de 25 watts. Tiene 112 años aproximadamente de existir esta tecnología y sigue siendo vigente. Tecnológicamente estamos hablando de una antigüedad, pero se sigue vendiendo. Esto, en el mundo actual de la iluminación, jamás va a ser posible, ¿sí? El transcurrir de la tecnología hoy por hoy va a ser muchísimo más acelerado que todo lo que vivimos en el pasado. Entonces de aquí nos vamos a ir a todo lo que viene, la velocidad de la tecnología, ¿no? Esto obviamente es un tornado de tecnología, es un tornado de dinamismo y del desarrollo de la tecnología hacia donde nos pretendemos ir. La siguiente. Hoy por hoy, el gran tema, ¿no? De hecho vi que muchas conversaciones de esta semana de aquí del ahorro en Alcione se tornaban alrededor del LED, ¿sí? Hay muchos mitos, realidades, muchas cosas. De aquí vamos a poder conversar un poquito al respecto. Pero esto es hoy el máximo desarrollo tecnológico, hoy por hoy, de la humanidad en cuanto a luz, ¿sí? Bueno, como vemos aquí, la iluminación de exterior es toda aquella iluminación que nos otorga un resultado en la noche que crea un ambiente completamente diferente a como se ve de día. Nos da la oportunidad de crear nuevos entornos, efectos y ambientes. La iluminación de exterior, yo la considero que hoy por hoy está siendo algo que está llamando mucho la atención, se está desarrollando mucho, porque el hombre siempre estuvo muy preocupado por iluminar el entorno donde más estamos, que es el interior. Pero el exterior se vuelve trascendente también. ¿Por qué? Porque ahí nos da la posibilidad de explorar, de ir con cosas, de iluminar de forma contraria como lo hace la naturaleza, ¿sí? En la naturaleza, ¿de dónde proviene la iluminación? El sol está en el cielo, entonces la iluminación siempre viene de arriba hacia abajo. Y la iluminación de exterior, lo que vamos a iluminar nosotros allá afuera, generalmente lo iluminamos de abajo hacia arriba. Esto psicológicamente nos crea un efecto diferente que nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque va en contra de la naturaleza. Y todo lo que va en contra de la naturaleza atractivamente nos llama la atención y se vuelve un ícono. Y por eso es que cuando estamos nosotros en un exterior e iluminamos, por ejemplo, un área a través de postes en donde estamos iluminando toda esa área, no nos llama mucho la atención, la vemos plana, la vemos sin chiste. Pero cuando iluminamos nosotros, iluminando, por ejemplo, macizos de jardinería, árboles, fachadas, construcciones de abajo hacia arriba, automáticamente se vuelven íconos, ¿sí? Las ciudades europeas hoy por hoy, muchos de los edificios en los centros de las ciudades antiguos y todo esto, aquí en México también, por supuesto, los iluminan y se vuelven íconos, se vuelven lugares a donde ya circula la gente en las noches y se vuelven puntos de referencia. Oye, la fiesta la vamos a organizar en tal edificio, ahí es el punto de reunión y de ahí partimos a tal restaurante, etcétera. Y eso lo buscan muchas veces los gobiernos, que dan seguridad, que dan entorno, ¿no? La siguiente, por favor. La iluminación, como les explicaba, bueno, pues esto es un jardín, un entorno iluminado con la luz del sol. Se ve bonito, se ve agradable, se ve bien, pero ¿qué sucede en la noche, ya que le aplicamos la iluminación? Se vuelve un entorno mucho más llamativo.
se vuelve un espectáculo, ¿sí? Eso es lo que buscamos, que Ventor, los luminarios, la iluminación, lo que puedan lograr es hacer esto. En el día nada nos llamaba más la atención, pues ahí veíamos unos cipreses, a lo mejor la entrada de un garage o diferentes plantas y macizos, pero al hacer esto ya estamos destacando, estamos invitando. Estos lugares ya se vuelven, a lo mejor lo que era una entrada a un garage, ya se vuelve un lugar en el cual se me antoja estar, quiero estar ahí. Veo lucir los verdes de manera más clara, los fondos y las paredes, a lo mejor no las ilumino en este caso, y me van a llamar la atención. Entonces, esto es lo que hace la iluminación de exterior. La siguiente. Hay diferentes tipos de iluminación exterior. La primera que veíamos, que fue la que más nos preocupó al hombre en la antigüedad, y para dar seguridad y para dar posibilidad de vialidad y todo eso, bueno, pues es la iluminación pública. La otra es la que comentábamos, paisajes, jardines, todo este entorno de exterior que queremos, que hoy por hoy la gente invierte grandes cantidades de dinero, ya sea en residencias, en zonas turísticas, hoteles, corporativos, en unos jardines hermosos, preciosos, en donde a lo mejor había nada más que tierra, y ponen árboles antiguos, ponen palmeras, unos entornos con cascadas, fuentes, en fin, invierten grandes cantidades de dinero en ese exterior. Es muy bonito, en el día se ve el paisaje, pero en la noche lo volvemos realmente el espectáculo. Y la iluminación es la única manera de poder lograr esto, ¿no? La siguiente. Las fachadas, bueno, lo que les comentaba, ¿no? De los edificios como las catedrales, los edificios importantes de gobierno, museos, se vuelven los íconos, y esto es relevante y se pueden iluminar de muy diversas formas. Hoy por hoy, por ejemplo, aquí en México es importante, hay instituciones, que los edificios antiguos están regidos por el INAH. Hay que tomar en cuenta que hoy por hoy el INAH está siendo muy riguroso. El INAH le interesa mucho iluminar todos estos edificios, pero tienen que contar con restricciones y con normas para no afectar el edificio y mantener las cosas dentro de un orden, y que el edificio jamás le podamos tener algún maltrato hacia el mismo, ¿no? Ese es un punto que hay que tomar muy en cuenta, y que la gente que se dedique o le pongan un proyecto para iluminar un edificio de este tipo, siempre tiene que contar con los permisos y autorizaciones del INAH, ¿no? La iluminación acuática, bueno, pues las fuentes, las albercas, todo esto son elementos que también llaman mucho la atención. La gente invita a lugares en que estén iluminados, y el agua es otro elemento que si la iluminamos en la noche, se nos hace un imán, se nos hace muy atractivo, que es lo que muchas veces buscan en centros comerciales, tiendas y todo esto. Bueno, y la iluminación, pues también podemos lograr efectos. Hoy por hoy con los LEDs, sobre todo con los de cambio de color o con los colores, como ya estamos produciendo luz que desde su inicio sale con un color definido, esto nos da la posibilidad de poder hacer muchos efectos. Hay gente que a lo mejor es muy criticable, utilizan el color y de esta manera, bueno, pues no es nada agradable y va en contra. Por ejemplo, iluminar un edificio de hace 300 años con luz de color y que esté cambiando, o ha habido el caso, ¿no?, que me ha tocado ver a lo mejor iglesias o pequeños templos que los iluminan con cambio de color y está pasando el rojo y el morado, y bueno, creo que eso va en contra, y ahí son cosas que también deben de tomar mucha precaución, ¿no? Debe de tener una lógica. El cambio de color se puede utilizar, pero con medida, con un respeto hacia lo que estamos iluminando, ¿no? Si lo que estamos iluminando es una discoteca, bueno, nos hacen falta colores para ponerle una discoteca, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que tomar relevancia. Los parques, los edificios, son otros elementos de los cuales podemos poner el enfoque principal a iluminar. En un parque, por ejemplo, bueno, pues podemos iluminar el área donde va a transitar la gente, y podemos iluminar a lo mejor la vegetación o elementos que pueden estar alrededor, ¿no? ¿Hay preguntas? Sí, adelante, por favor. Buenos
días. Era una pregunta respecto a la iluminación para las fachadas. Por ejemplo, la pregunta sería esta: si vamos a iluminar un retablo que está hecho de estuco o un muro de adobe de la época de la Revolución, un vestigio histórico, la luz que va a emitir esa unidad, esa lámpara, va a estar permisible, o sea, está permisible para evitar dañarlo con el paso del tiempo. ¿Hay alguna luz especial que el Instituto Nacional de Antropología restrinja, o es cualquier tipo de luz que emita esa lámpara? Bueno, repito la pregunta para toda la gente que nos está viendo a través de las sucursales. Me está preguntando que el INAH con qué tipo de luz podría definir qué sería lo mejor para iluminar algo que sea antiguo y que no produzca a lo mejor los famosos rayos ultravioleta, ¿no? Bueno, estamos hablando del exterior hoy por hoy. Ahí se dividen 2, 3 respuestas ahorita posibles que les voy a dar, pero bueno, el exterior, como cualquier exterior, está sometido a la luz del sol. La luz del sol es el mayor emisor de rayos ultravioleta en el planeta. Entonces, un día de sol, olvídense, es como haber estado abajo de una lámpara fluorescente durante a lo mejor un año, ¿sí? Entonces, más rayos ultravioleta que los que produce el sol no hay. Entonces, ya de por sí, en el exterior no sería una preocupación con qué iluminarlo. Eso sí es muchas veces preocupante para el interior. En el interior, y más si vamos a iluminar algo que está obviamente en el interior, y un muro antiguo, un mural o un cuadro, pues ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos. Y en el caso de toda la tecnología anterior, estoy hablando de halógenos, fluorescencias, aditivos metálicos, etcétera, todo este tipo de lámparas emiten rayos ultravioleta. Y antes se podían evitar a través de filtros y a través de ciertos procedimientos que evitaban que los rayos ultravioleta salieran del luminario hacia el objeto que estamos iluminando. Hoy por hoy los LEDs se vuelven otro factor muy importante, porque los LEDs no emiten rayos ultravioleta. A la forma en la que se desarrolla la luz químicamente y eléctricamente dentro de un LED, no hay rayos ultravioleta. Entonces, hoy por hoy, para ese tipo de situaciones, yo sí completamente recomendaría iluminar con LEDs, ¿no? Ese es un punto importante. Adelante, nada de qué. El primer punto para la iluminación de exterior, bueno, pues es definir qué es lo que vamos a iluminar, ¿sí? Si pueden tener un plano, si pueden tener el desarrollo de, bueno, dónde está la vegetación, qué tipo de vegetación, platicar con el cliente. Oiga, ¿qué es lo que usted quiere enfatizar? ¿Cómo lo quiere enfatizar? ¿A qué le quiere dar realmente una sensación especial? ¿Quiere color? ¿Quiere blancos? ¿Quiere definir qué cosas? Es algo que les defino muy importante de platicar con el cliente. Él nos va a dar sus ideas y nosotros las tenemos que poner en vivo junto con un desarrollo de un plano y un proyecto, ¿no? Algo importante, y de ahí parten cosas bien trascendentes, es muy diferente a que yo le platique al cliente, no, mire, este luminario chiquito que me consume poca energía y que tiene este color y funciona bajo este esquema, con esto lo vamos a poner y da una luz preciosa y vamos a iluminar de una manera increíble este árbol y este macizo. Ahí estamos comprando un problema, ¿sí? Porque para lo que para mí es increíble, a lo mejor para el cliente es deficiente. Entonces tenemos que hacer pruebas de iluminación. En el exterior, de hecho no hay ningún método científico para hacer la iluminación de exterior. ¿Por qué? Porque la IESNA y todas las autoridades pertinentes a la iluminación no dicen, bueno, pues un árbol se tiene que iluminar de esta manera, con un ángulo así, y debe de tener el árbol tantos luxes a tal medida. Eso no existe. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo son efectos. Entonces es importante de jugar con las muestras y hacer, mire, vamos a hacer que vea este luminario, cómo funciona con este árbol, en fin, y de ahí también nosotros vamos a aprender muchísimo. Esto también es mucha práctica,
¿sí? Y jugar y experimentar con los luminarios y con el entorno. El segundo punto, bueno, pues es ver si va a haber lugares antiguos, si va a haber lugares de vegetación o fachadas, qué es lo que vamos a iluminar, e ir definiendo los puntos. Y ir platicando con el cliente también. El presupuesto de una iluminación de exterior, bueno, pues puede ir en un rango gigante. Y en el exterior, pues se pueden poner enorme cantidad de luminarios o dar toques que nos pueden dar lo que yo siempre he dicho, que un jardín en la noche se vea como un escenario de película. En las películas lo que hacen para que cuando se ve una toma de unos enamorados, de atrás se ven unos árboles iluminados y un paisaje con un entorno de un lago, bueno, pues es que están haciendo eso, están iluminando y destacando cosas, y en la película eso es lo que nos da un escenario agradable. Eso es lo que tenemos que lograr mucho, ¿no? Bueno, los efectos ya platicamos de ellos, podemos hablar de crear efectos, ¿qué necesitamos? También se pueden jugar con las sombras, con los espacios oscuros, esos son efectos muy interesantes. Siguiente. ¿Por qué efectos? Toda la iluminación en el exterior es realmente un efecto, ¿sí? Por la cuestión esta que les digo, que no es algo realmente técnico, es algo escenográfico. Entonces el efecto es buscar muchas cosas, probar y sacar nuestra mejor inquietud para resolver retos que puedan ser muy interesantes. Importante, ¿qué tecnología vamos a utilizar? ¿Qué ventajas? Vamos a hablar un poquito de las ventajas y desventajas de las diferentes tecnologías que tenemos. Bueno, la primera, la siguiente, es el halógeno. Pues tenemos aquí las ventajas, variedades de potencia, voltajes, tipos de lámparas, haces de luz bien definidos. Es una tecnología ya aprobada, produce temperatura muy grande. Estamos hablando que hoy por hoy se usa mucho en la iluminación de exterior, también en interiores, y volvemos a lo mismo, empotrados en el piso. ¿Por qué? Porque se ve muy diferente, nos da un entorno agradable, y eso también se usa en el interior también. Pero necesitamos usar en el interior no un luminario que vaya en el techo, necesitamos un luminario que vaya más bien en el exterior, porque aquí en el piso pues lo van a trapear, van a poner agua, van a hacer muchas cosas que son más bien muy similares a las del exterior. Entonces hay que aplicar ese tipo de luminarios, y bueno, se han vendido enorme cantidad de luminarios empotrados en el interior, pero con el halógeno, por la temperatura, se vuelven complicados. Si tenemos gente que en un momento dado puede estar, que no sé, en el aeropuerto, muchas veces nos toca ver gentes que están en el piso, porque perdieron el vuelo y se ponen a dormir ahí en el piso, o gente que va a poner en lobbies, en los hoteles, y ponen empotrados en los lobbies, en las marquesinas, antes de llegar al lobby ponen empotrados de halógeno, y llega el turista, precioso el lugar, deslumbrado por la playa, a lo mejor el lobby, pone su maleta sobre la lámpara incandescente, y me ha tocado verlo, ¿no? Levantan la maleta y bueno, ya hasta los chones se le quemaron, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esas aplicaciones. Las desventajas, bueno, son varias las que tiene el halógeno, ¿no? Sobre todo la temperatura. El aditivo metálico, bueno, pues tenemos mejor consumo, tenemos dos temperaturas de color generalmente, hay variedad limitada de tipos de fuentes luminosas. No hay muchos luminarios, no hay muchos tamaños, algo pequeñito de aditivo metálico, se está caminando hacia eso, pero todavía no hay mucho, la temperatura sigue siendo alta, tiene que estar acompañado de un balastro. Los balastros muchas veces funcionan a altos voltajes, a 220, necesitan autotransformadores o manera de poderlo controlar, en fin, tiene ciertas situaciones, y la vida útil es elevada, más no es lo máximo hoy por hoy, ¿no? La siguiente. La fluorescencia. Bueno, ustedes me dirán si nos estamos equivocando o no, pero bueno, la fluorescencia yo creo que hoy por hoy es lo que más se está utilizando en el mundo para iluminar. Tiene muchas ventajas, tiene otras muchas desventajas, como todo lo que es en la vida real, en la vida del hombre, pero bueno, es obviamente menor consumo, la vida probable es bastante más alta,
y hay variedad de potencias, ¿no? Y hoy por hoy ya hay muchas tecnologías, ya hay fluorescentes muy pequeñitos, de diferentes formas, con diferentes criterios, etcétera. Los componentes contaminantes es algo muy problemático en la fluorescencia. ¿Por qué? Porque desgraciadamente aquí en México no tiramos a la basura o no desechamos lámparas fluorescentes como debe de ser, ¿sí? Hay normas internacionales, hay normas en México, pero aquí, como muchas cosas, no sucede nada si agarramos una lámpara fluorescente y la aventamos a la basura. Ese foco tiene adentro gases y sobre todo tiene un material, un componente que es muy peligroso, que es el mercurio. El mercurio es un líquido metálico que se va hacia el subsuelo. Ese elemento busca cómo meterse a través de la tierra, llega a los mantos freáticos, lo tiran obviamente en los basureros, y en los mantos freáticos luego nosotros es el agua que consumimos para tomar, y nos estamos consumiendo hoy por hoy, a lo mejor en porcentajes muy muy mínimos, pero nos estamos consumiendo mercurio, y el mercurio para la vida humana y para la vida de lo que sea es letal. Entonces esto hoy por hoy en el mundo trae un desarrollo de que tiene que llegar a desaparecer de alguna manera pronta, porque trae efectos muy nocivos hacia la salud, ¿no? Y luego hay otras muchas historias que dicen que he asistido a conferencias que comentan que para la producción de un foco fluorescente, de una lámpara fluorescente, se necesitan 15 veces más energía que para producir un A19. Entonces, bueno, a lo mejor el foco sí ahorra, pero para producirlo se requirió muchísima más energía. Entonces ya tiene ahí de empiezo un desbalance. En fin, hay una serie de datos ahí curiosos. Pueden ser mitos, pueden ser realidades. Nada más era como un detalle curioso, ¿no? La siguiente. El vapor de sodio, bueno, pues yo creo que es una tecnología ya muy antigua. Yo creo que está por desaparecer. Se sigue usando todavía mucho en la iluminación exterior, sobre todo pública, y a lo mejor en algunos entornos cuando hay diseñadores de iluminación que quieren enfatizar algo en un tono dorado, en un tono más brillante, ¿no? Y así lo llegan a utilizar. Desventajas, bueno, pues tiene muchas como se indican ahí mismo, ¿no? El vapor de mercurio, bueno, pues ese sí es la más antigua, se usa todavía algo en exterior. Con este tipo de lámpara utilizan mucho para hacer lo que llaman el efecto de moonlight, que es simular el efecto de la luz lunar pegando sobre las plantas y sobre los edificios o en los árboles, y entonces ponen luminarios en las puntas de los árboles y iluminando hacia abajo, y las sombras que nos van a dar las mismas ramas del árbol va a ser este efecto. Se ve una iluminación muy agradable, se ve muy bien. En Estados Unidos se usa todavía hoy por hoy mucho. Es un efecto que para ese tipo de lámpara es ideal. Bueno, y los LEDs. Muchos mitos y realidades también, pero los LEDs tienen muchas ventajas. Ahí vienen enumeradas. Yo creo que ya en la semana han hablado mucho del tema del LED, ya se saben todos cómo funciona, quién lo inventó, cómo se desarrolló, y no vamos a platicar nada de eso. Desventajas, hay como todo, hay desventajas, pero se tienden cada vez más a controlar, se tienden cada vez más a disminuir, y es tecnológicamente hoy por hoy lo que más desarrollo está teniendo en la iluminación, ¿sí? Entramos ya a una dinámica que es como la de las computadoras, como la de la electrónica. Es luz que está funcionando a través de electrónica. Y ustedes se compran hoy una computadora, y así desde hace muchos años, y saben perfectamente que a los 6 meses esa computadora ya es tecnología antigua. Si ustedes quieren vender esa computadora con 6 meses de uso, la tienen que vender mucho más barata, porque ya hay algo que es mucho más potente de memoria, de capacidad, etcétera. Con los LEDs está sucediendo lo mismo. Entramos a una dinámica que ya no va a tener jamás nada que ver con el A19, el foco común y corriente, y que hoy por hoy, 112 años después, se sigue utilizando. Eso jamás va a suceder. ¿Cómo van a ser los luminarios? ¿Cuáles van a ser las tecnologías? ¿Cuáles van a ser los rangos lumínicos que van a existir? ¿Con qué potencia dentro de 5 años? Yo creo que hoy no hay nadie que les pueda decir, ¿sí?
Es como también predecir hoy qué computadoras van a existir dentro de 5 años. Las cosas van muy rápido, es el mismo tipo de tecnología, se volvió muy dinámico. Entonces es otro mundo, en el mundo de la iluminación. ¿Qué resultados, efectos son los que queremos lograr en nuestro proyecto? Bueno, pues es iluminar, por ejemplo, paredes, fachadas, como aquí está un ejemplo. Vamos a destacar texturas, la siguiente. A destacar la vegetación, a destacar fachadas o edificios que los vamos a poder hacer que sean relevantes. De esta manera nosotros la arquitectura que haya propuesto cualquier arquitecto, lo vamos a hacer que sea un símbolo en la noche. ¿Por qué? Porque no le va a tomar en la noche nada, distracción de nada más, sí, a lo mejor un poquito las estrellas y si hay luna, pero el edificio se va a volver un entorno al cual lo vamos a ver como un macizo y se va a volver un atractivo, y arquitectónicamente nos va a llamar mucho más la atención hasta de noche, ¿no? Si está iluminado correctamente. La siguiente. Lo que les decía de los edificios públicos, ¿no? Se vuelven íconos, catedrales, iglesias. Si iluminamos algo así, bueno, pues hay grandes efectos y nos llama mucho la atención. Y un edificio que antes en la noche no nos llamaba nada la atención, se vuelve un símbolo. La siguiente. Habitaciones, casas habitación, el exterior, el interior. Se juega, la arquitectura, podemos tener hasta efectos en las paredes, cosas que en el día no se pueden apreciar y en la noche hacemos un juego muy interesante, ¿no? Y a lo mejor hasta ponemos toques de color en los puntos que nos puedan llamar la atención. En las vías públicas, ¿sí? Estamos hablando de que iluminábamos nada más la calle, pero hoy pues, se pueden iluminar las glorietas, las fuentes, las cosas que enfatizan ciertos detalles en la vía pública, ¿no? Ya me estoy saliendo de la raya. Bueno, la instalación es importantísima. La instalación en el exterior, estamos en un elemento que no tiene que ver nada en cómo se instala un luminario aquí adentro y cómo se instala un luminario allá afuera. Si nos vamos a la siguiente, vamos a hablar ahorita de la instalación más adelante. El sexto punto, bueno, sí, la siguiente, es tener el cuidado de la instalación. Yo siempre comento algo y creo que es muy cierto y lo he platicado con mucha gente alrededor del mundo que tiene o que se dedica a la iluminación de exterior y tienen plantas y fabricación y todo eso. La ingeniería en un luminario de exterior podrá desarrollarse hasta un límite, ¿sí? Pero en el exterior tenemos agua, tenemos lugares con salinidad, tenemos polvo, arena, tenemos zonas costeras que son mucho más agresivas por la corrosión. Tenemos muchas cosas que aquí adentro no las tenemos que tomar en cuenta. Un luminario aquí adentro, bueno, si no lo limpian a lo mejor en 5 años, no va a tener nada, ¿sí? Pero un luminario allá afuera en 5 años, que es como si tuviéramos un automóvil, y ese automóvil lo sacáramos de la agencia nuevecito, estuviéramos en un lugar como Veracruz, y en Veracruz nunca lo limpiáramos, nunca le hiciéramos nada, lo usamos y lo usamos, a los 5 años ese coche se va a ver como una carcacha, ¿sí? Lo mismo es los luminarios de exterior, necesitan tener cierto mantenimiento, cierta periodicidad de poderles dar cierto mantenimiento a estos luminarios. Y la instalación es la mitad del éxito. Podemos tener un luminario a lo mejor fabricado y construido con la máxima tecnología en Alemania, pero si lo ponemos mal instalado va a haber problemas, seguramente, ¿sí? Por el entorno. La siguiente, por favor. Para obtener los mejores resultados es requerir una instalación profesional. Desgraciadamente es otra cosa que en México no está regulada. Muchas veces los electricistas, hay gente que tiene enormes conocimientos, mucho desenvolvimiento para el desarrollo de una instalación eléctrica, pero desgraciadamente, y es una necesidad y es una realidad del país, hay gente que a lo mejor estaba trabajando en una construcción, en esta construcción estuvo a lo mejor conviviendo con, él a lo mejor era pues maestro o ayudante del maestro, ¿verdad?
y se va con el electricista y aprende y mira, no, así se ponen estas lámparas y aquí viene el voltaje. Le da un curso de 15 días rápido y regularmente lo que sucede es que a lo mejor esta persona, muy loable, muy bien, pero necesita cierta regulación, esta gente se vuelve electricista, ¿sí? A los 15 días va con el arquitecto y le dice, oiga, Arqui, ¿cuánto le cobra el toques por poner las lámparas? No, pues me está cobrando 100 pesos. Ah, muy bien. Yo también ya soy electricista, pero yo cobro 80, ¿sí? El Arqui, ¿qué hace? Dice, pues ahora voy a trabajar contigo. No tiene los conocimientos, somos un pueblo que no leemos los instructivos, son muy trascendentes los instructivos, pero no los leemos, abrimos las cajas y estos papeles no sé para qué son, ni los leo, no tengo idea, los aventamos todo a la basura y pongo mi luminario porque yo soy experto, ¿sí? Y soy experto a lo mejor aquí adentro, no allá afuera. Pongo los luminarios y empieza a haber problemas, ¿sí? ¿Y por qué? Muchas veces, muchas de las enormes veces, es por esta situación. La siguiente. Esto es un compendio rápido de los puntos que debemos de tener cuidado en la instalación. Son todos los que están ahí enlistados, vamos a ir viendo uno por uno. Y a lo mejor son temas que ya también han visto ahorita a lo largo de esta semana, ¿no? El voltaje, bueno, es muy importante medir cómo está nuestro voltaje a donde vamos a instalar nuestros luminarios. Sobre todo si son de LEDs, son electrónicos. Podremos ponerles las condiciones y las características suficientes para asegurar la mayor cantidad de vida, pero son electrónicos. Y la electrónica es como tener una computadora. Hoy por hoy aquí en México, nuestras realidades es que donde ponemos una computadora, ¿qué le ponemos? Regularmente un regulador o el no break y que esté aterrizada mi instalación, etcétera. ¿Por qué? Porque sabemos que si no hacemos eso, nuestra computadora a lo mejor a los 6 meses, a los 8 meses, llego y ya no prende, ya no sirve, la llevo a lo mejor a mi distribuidor y me dicen, no, la fuente de poder está volada, se acabó la computadora, hay que cambiar la fuente de poder, etcétera. Esto es electrónica. Se hace todo lo posible para contener el problema de la realidad, pero hay que tener el cuidado suficiente de tener voltaje lo más regulado posible, sobre todo en el caso de los LEDs. El housing. Bueno, el housing es a lo mejor un anglicismo, pero es el bote de colado, por decirlo de alguna manera, en el exterior donde vamos a colocar el luminario y que el luminario quede registrable. Esto es para el caso de los empotrados. Esa colocación del housing es importante hacerlo bien, es importante que tenga el suficiente dren. Esto quiere decir que el luminario va a estar empotrado con su housing, a lo mejor llueve y debe de haber abajo el suficiente material filtrante para que si llueve, y llueve muy, muy duro, el luminario está diseñado para estar en el exterior y a lo mejor para estar sumergido, pero un corto tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en el exterior, no está sumergido. Y quiere decir que está sometido a lo mejor a una tormenta muy fuerte y se va a inundar momentáneamente, pero tiene que tener el suficiente dren para que se vaya esa agua y se vaya del luminario. Si el luminario lo dejamos en constante contacto con el agua y esto se queda inundado a lo mejor toda la temporada de lluvias, que son 5 meses, el luminario, si no está diseñado para eso, se puede echar a perder. Y lo que necesitamos es que drene. ¿Cuánto queremos que drene? Cuando menos alrededor de 10 litros de agua durante media hora, mínimo, es lo mínimo que recomendamos nosotros. Esto es importante. Y si es una losa o un lugar donde no se puede poner material filtrante, una instalación profesional necesita de un desagüe, ¿sí? Necesitamos un tubo que esta agua se vaya al drenaje. Me van a decir, pues sí, qué complicado, pero es la única manera de hacer una instalación profesional. Son detalles importantes a considerar. Aquí están ejemplos de cómo va el luminario empotrado, el housing, el material filtrante abajo, puede ser grava, tesontle, puede ser un material en donde verifiquemos que se vaya. Tiene que tener una dimensión mayor a la del housing
y tener esta posibilidad que es fácil de medir. Podemos, en lugares donde hay vegetación muy ruda, ¿sí? Y para evitar que esta vegetación se meta al luminario y arruine en un momento dado el luminario, lo podemos adicionar poniéndole un arillo de concreto, y este arillo de concreto nos va a ayudar a separar más el luminario de la vegetación, y esto nos va a ayudar más a que el luminario dure mucho más tiempo, como este ejemplo que está aquí. La instalación con estaca, que bueno, pues todo el mundo la conoce. La estaca, aquí está el ejemplo, cómo se fija, cómo se atornilla el luminario. La siguiente. No tiene mucha ciencia. El aislamiento, esto es muy importante también. Aquí hay materiales que nosotros recomendamos para hacer un correcto empalme. Esto quiere decir que el luminario tiene un cable y tiene 3 hilos este cable, y nosotros vamos a llegar a lo mejor también con nuestra alimentación de 3 hilos. Aquí está el proceder, y esto también está en la página de internet, de cómo hacer el correcto empalme. Si vamos haciendo el ejemplo, necesitamos la cinta masilla. Accione la vende en todas sus sucursales. La cortan, tenemos los conectores así como están en la foto. Empezamos a estirar la cinta, la siguiente. El resultado que tenemos que buscar es esto, que aquí está el corte del empalme, que tenemos los 3 conductores, tenemos la cinta masilla alrededor y tenemos la cinta vulcanizable al final. Si nosotros hacemos nuestro empalme correcto, tiene que verse así, tiene que tener este resultado. La siguiente. Para instalaciones subacuáticas, hay la opción de que para no hacer empalmes en el agua, se pueda pedir a la fábrica el determinado cableado necesario para que no haya empalmes, y sea del luminario hasta el registro seco el suficiente cable para que no haya ningún empalme ni nada dentro del agua. Eso es muy difícil de controlar, y esta es la única manera en la cual aseguramos que funcione perfectamente. La humedad ambiente, ¿cómo extraerla? Siempre tenemos humedad ambiente, y sobre todo si es temporada de lluvia, puede haber una humedad ambiente del 80, del 90%. ¿Cómo extraerla? Bueno, pues tenemos aquí el proceso de que desatornillamos nuestro luminario, la tapa, la siguiente. Ahí está el efecto, que a lo mejor puede ser condensación en el cristal. Entonces lo que debemos de hacer es limpiar el luminario, retirar la lámpara, la siguiente. Volvemos a colocar todo. Es bien importante, y tomen mucho en cuenta, que el mantenimiento del luminario se vuelve trascendente cuando se le va a cambiar la lámpara o el foco. ¿Por qué? Porque necesitamos limpiar nuevamente lo que es el empaque, la base del luminario y la tapa. Si no hacemos esto y lo volvemos a colocar y hay arena, tierra y todo esto, no va a permitir que selle el empaque, y esto nos va a arruinar el luminario, va a permitir que salga agua, se le meta agua o cualquier otro elemento, ¿no? Tenemos que limpiarlo, lo volvemos a colocar, la siguiente. Volvemos a tapar los orificios. Hay un procedimiento de cómo se debe de tapar el luminario, y no lo dejamos totalmente cerrado. La siguiente. Prendemos el luminario, le quitamos las etiquetas de seguridad y todo esto, dejamos la tapa puesta pero con los tornillos flojos, y lo dejamos prendido alrededor de 15, 20, media hora de tiempo. El calor del luminario va a sacar la evaporación contenida dentro de la humedad ambiente que tenemos, y caliente y prendido tapamos el luminario, apretamos todos nuestros tornillos siguiendo el proceso. La siguiente. Y de esta manera sacamos toda la humedad contenida del luminario y nos va a quedar perfectamente seco y sellado, ¿sí? La siguiente. Bueno, el chequeo de la glándula. Es importante que todos los elementos estén perfectamente apretados ya cuando terminamos de instalarlo, y verificar que todo esté apretado. Si no, llegamos muchas veces a obras donde me dicen, oye, es que este luminario se le metió el agua,
y lo que sucedió, bueno, pues es que no estaba ni apretado de la tapa, ni apretado de la glándula, o etcétera, ¿no? Cosas así de sencillas, pero es importante checar todo esto. La siguiente, la tierra física. ¿Por qué aterrizar los luminarios? Bueno, han de haber ya platicado de este tema también, es súper trascendente, y sobre todo en los luminarios de exterior, y que van a estar en contacto con lluvia, y o agua, humedad, y va a estar la electricidad, y van a estar en el piso. Tenemos que tener una instalación profesional aterrizada. Es importantísimo. Y esto también son características que ayudan a la vida del luminario. La siguiente, el manejo de los luminarios. Bueno, hay muchas cosas que son de sentido común, pero hemos llegado, como todas las enlistadas ahí, pero hemos llegado a obras donde hay situaciones como la de la siguiente imagen, ¿sí? Que ahí va el instalador y lleva manojos de lámparas, ¿verdad? Y así las manejan. A lo mejor son luminarios que valen miles de pesos. Ahí el señor, a lo mejor si fueran de miles de pesos, pues lleva unos 15,000 pesos de racimos de lámparas, y eso no le cuestan, y lo más seguro es que esté afectando el luminario, ¿no? El manejo es importante. La siguiente, el mantenimiento. Bueno, nosotros ¿qué recomendamos? Sobre todo en zonas costeras, la limpieza periódica con agua dulce, es como lo del automóvil que les decía. Lavar los empaques, en caso de ambiente agresivo, proteger con vasos con pintura anticorrosiva, eso se pide directamente a la planta, y sacar la humedad ambiente, ¿correcto? Adelante. Siguiendo estos puntos, lo más probable es que tendremos una instalación segura, un éxito de instalación. La siguiente. Por su atención, pues muchas gracias. Espero que haya sido muy rápida, pero muy visual, y que les haya ayudado. Perfecto, Federico, pues muchas gracias, y pues vamos a dar inicio a las preguntas en sucursales, y les van preparando y nos mandan los nombres de la sucursal. Mientras, si tenemos aquí preguntas, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Tengo otra pregunta. Bueno, hace rato comentaba respecto a la supervisión de los trabajos, ¿no? Cuando el Maestrín en 5 días ya dice que es un eléctrico, ¿no? Aquí me he encontrado a muchos colegas arquitectos que dan una orden, no la supervisan, y al rato le echan la culpa al Maestrín, ¿no? Ese es un punto. Otro, el arquitecto tiene la obligación, o el profesional tiene la obligación de conocer cuáles son los tipos de canalizaciones para interiores, para exteriores. Yo puedo meter un conduit en exterior, siempre y cuando yo lo revista con un material, un concreto. Puedo poner una canalización de un elemento polímero, ¿no? Sí, me puede resistir también. Porque es diferente los suelos del centro como de las zonas costeras, ¿no? Yo he estado, por ejemplo, en Coatzacoalcos, donde la tubería Omega se lo lleva así, se va así, y dice, no, pues Omega está mal, tu material no es cierto, no está mal, no es que estoy en la costa, no estoy en el DF, no estoy en Toluca, ¿no? Entonces aquí es importante que el profesionista esté preparado, conozca las normas y especificaciones para cada tipo de material, y si no al rato su luminaria de exterior no funciona. Así es. Sí. Entonces sería una especie de hacerle ver a esos profesionistas que deben de enfocarse también a las normatividades. Claro. Sí, lo que nos recomiendan aquí es que se acerquen y sigan la normatividad y los códigos eléctricos, etcétera, que puedan existir de acuerdo a la instalación, ¿no? Muy bien, pues efectivamente, más que una pregunta, pues un comentario de su experiencia, de uno de nuestros clientes que ha estado toda la semana aquí, impresionantemente en todas las pláticas. Muchas gracias, y sobre todo por su participación constante. Tenemos a Irapuato. ¿Puedes abrir micrófono, Irapuato? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, hola. Buen día, Armando. Federico, a ver, me hacen aquí una pregunta con respecto a la distancia de la colocación de los luminarios para una correcta iluminación de acuerdo a las alturas o el haz de luz que nos pueda generar el luminario. No sé si existan varias alturas que me lance el haz de luz, o sea, un estándar,
y la distancia de separación de colocación del housing, si quieren iluminar una palmera, un muro, un arco, no sé. Mira, esto va a depender muchísimo de la altura del objeto que vayamos a iluminar y de con qué tecnología lo vayamos a iluminar. Una de las muy grandes ventajas, por ejemplo, también en el caso de los LEDs, es que los LEDs hay diferentes tipos de óptica que ustedes nos pueden solicitar. Hay ópticas concentradas, medias, difusas, hay otras que son elípticas. Entonces, dependiendo qué es lo que queremos iluminar y el efecto que queremos iluminar, podemos requerir un tipo de óptica. Y dependiendo de eso, es también la distancia a la cual vamos a separar el luminario del objeto que queremos iluminar. Regularmente, y lo más usual de lo que yo he visto en el campo y en la realidad, es que estamos hablando de 50 centímetros, ya sea del árbol o de la fachada, la distancia que debe de existir entre el elemento y el luminario, aproximadamente. Correcto. Una pregunta más. ¿Qué porcentaje de variación de voltaje soportan tus luminarios? Mira, muchos de los luminarios, como en el caso de los LEDs, traen fuentes de poder que son multivoltaje. Y estas fuentes pues pueden perfectamente funcionar desde los 90 volts de entrada hasta los 250 volts de entrada. Mientras estén en ese rango, los casos de los LEDs, ese es el rango que puede funcionar sin ningún problema. Pero por ejemplo, para el caso de los aditivos metálicos, el fabricante del balastro, la máxima tolerancia que nos dan en algunos casos es 5% y hay 10% de tolerancia de más menos el voltaje al que va a operar el luminario. Esto quiere decir que si es a 220 volts, lo máximo que podemos llegar es a 233. Si se pasa de 233, el balastro empieza a funcionar forzado, se empieza a calentar más, y como el luminario está contenido dentro de una sola unidad y está disipando a través del cuerpo del mismo luminario, se va a exceder demasiado la temperatura. Entonces son factores que debemos de cuidar mucho, y por eso es que les hablaba mucho del voltaje y de los cuidados que tenemos que tener. Para el caso del halógeno, bueno, pues el halógeno todavía puede ser algo más ahora sí que estricto el voltaje, porque si usamos a 12 volts y tenemos un MR16, si tenemos un sobrevoltaje, la lámpara se va aumentando a 13 volts su operación, a 14 volts su operación si tenemos un sobrevoltaje, y el foco nos va a durar muy poco, ¿no? Esos son los ejemplos que te podría dar. Bien, y la última, los protocolos de comunicación en tus luminarios son abiertos, es decir, son compatibles con otros sistemas, o tus protocolos son propios. Hoy por hoy tenemos protocolos propios, que esto hace de no son luminarios que puedan hacer shows muy espectaculares, son luminarios que van a hacer cambio de color, que van a hacer este propósito, pero de una manera en un momento dado más atractiva, hablando en cuanto a precio. Pero ya en unos meses estamos por tener toda la variedad de nuestros luminarios con la posibilidad de estar bajo el protocolo DMX. Hoy por hoy tenemos nada más el luminario, el Quest, que es un proyector de 36 LEDs que funciona ya bajo el criterio DMX, y pronto, en unos meses más, tendremos la posibilidad que la mayoría de ellos podrán trabajar bajo este protocolo, ¿no? Perfecto, Federico. Sergio, muchas gracias. Gracias. Sí. Comunicación, Federico. Suerte, Armando, claro que sí. Cerramos micrófono, y Celaya, puedes abrir micrófono. Celaya, ¿me escuchas? ¿Puedes abrir micrófono? Algo pasa con Celaya, vamos a dejarlo. Sivac, ¿puedes abrir micrófono? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? ¿Sí, ¿se escucha bien? Sí, ¿quién habla? Perdón, ¿de dónde nos hablan? ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha bien. Y pregunta, para zona de jardines en el exterior, unidades sugeridas para repelentes e insectos, ¿cuál sería, Toro? Perdón, no escuché. No se entiende la pregunta, ¿eh? Sí, unidades necesarias para anti-insectos, repeler insectos,
para zonas abiertas. Bueno, realmente no hay ninguna lámpara que los repela, más bien desgraciadamente todos los atraen, toda la luz. Esto es debido a que los insectos, de la manera en la que ven, ellos ven fotones de luz y los fotones de luz es algo que siempre los atrae y la luz siempre produce fotones de luz. La luz que ellos menos identifican es la color ámbar, ¿no? Y no quiere decir que los ahuyente, sino más bien no la ven y no los atrae. Pero la luz amarilla es muy incómoda porque todo nos los hace monocromático, ¿verdad? O sea, cuando iluminamos algo con luz amarilla, pues todos nos vemos de otros colores. Si yo estoy vestido hoy con unos pantalones azules, se me van a ver, no sé, negros o de cualquier otro tono y todos nos vamos a ver deformado la policromía de los colores, ¿no? Pero no hay nada que ahuyente a los insectos, desgraciadamente. Todavía no lo inventan. Ok, otra pregunta. Para iluminar un jardín, ¿qué me sugieres? ¿Color blanco o color amarillo, que es el cálido? Pues mira, ahí es mucho el gusto de la persona que está haciendo el proyecto, el gusto del cliente, el gusto de la necesidad. O sea, volvemos a lo mismo, no hay un criterio. Yo me he encontrado, hace tiempo fuimos a casa de un cliente y es un diseñador de iluminación muy importante, renombrado, y el arquitecto con el que estaba trabajando en su casa le dijo: quiero que me hagas algo totalmente novedoso, ¿no? Bueno, pues el proyectista trabajó, tengo las manos sueltas, sí, y el proyectista trabajó, instaló, puso todos los luminarios, y a la hora que los prende estaba la esposa, el arquitecto, prendieron el luminario y todos los árboles en color rojo. Y le dice: oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo me hiciste esto? Le dijo: madúralo, velo, mañana nos vemos. Al día siguiente regresó, me dice: eres un genio, mi esposa está feliz, le encantó su jardín, me dijo que se ve como nunca. Y los vecinos, que muchas veces son los que echan porras, le dijeron que era una maravilla, que cuál era tu teléfono. Entonces, algo así de loco a veces resulta, ¿verdad? No lo sé. Regresando a tu concreta pregunta, las dos son muy válidas y dependiendo lo que tú buscas hacer. Ok, entonces eso quiere decir que el color no opaca lo que es la naturaleza a comparación del color de la luz fría. Mira, a mi gusto personal, yo prefiero la luz fría para iluminar en el exterior. La luz fría se parece más a lo que es la luz de la luna. Entonces, ese tipo de luz es la que estamos acostumbrados a ver en la noche. La luz cálida va mucho para el tipo de luz interior y lo que es mucho de la luz del sol, que la vemos muy cálida, ¿no? Entonces, en ese sentido yo haría nada más esa anotación. Estoy de acuerdo contigo, gracias. Gracias. Muy bien, pues te agradezco la pregunta, cerramos micrófono y regresamos a Celaya, a ver si ahora sí puede abrir micrófono. Ingeniero, buenos días. Buen día. Ingeniero, me estás escuchando aquí, una de las personas que están aquí en la conferencia. ¿Tienen alguna tabla de sustitución para LEDs? ¿Tabla de sustitución en comparación a lámparas tradicionales o...? Exactamente, a tradicionales, lo que es incandescentes. Pues no hay una tabla así como tal, ¿no? Hoy por hoy yo creo que nadie la tiene y todos hablan en relación a lúmenes, pero cuando comparamos físicamente cómo se ve una cosa contra la otra, puede haber diferentes percepciones. La única manera de que tenemos algo concreto es a través de los lúmenes. Nosotros en Ventor, en el caso de los LEDs que estamos utilizando son Lumileds o Cree, son las dos marcas tecnológicamente más avanzadas que hay en el planeta y esas son las marcas que utilizamos. Y el nivel de flujo lumínico que estamos utilizando para el caso del blanco frío es de 122 lúmenes por LED. A esto hay que restarle lo que le resta la óptica y el mismo cristal del luminario, que estamos hablando de un 15%. Entonces ahí sí, ya te doy un dato con lo cual se puede dar ese cálculo. Ahora, todos nuestros luminarios
tenemos los formatos de fotometría para poderlos aplicar en un programa de iluminación y ya con eso tener cálculos más exactos, ¿no? Tenemos todas estas herramientas disponibles para poderse usar. Ok, ingeniero. Oye, ¿nos pudieras poner por ahí en el panel tu correo para estar en comunicación directa? Sí, claro que sí. Vamos a mandárselos a Federico. Realmente todos los gerentes tienen el correo, vía los gerentes pueden obtenerlo. Muy bien, cerramos micrófono y Pradera, abres micrófono por favor. Pradera en Cuernavaca. Sí, buenos días. La pregunta es que si ya existen en el mercado luminarios sumergibles que sustituyan la iluminación de albercas. En cuanto a LEDs. Exactamente, sí, respecto a LED. Sí, ya tenemos un luminario disponible y consume alrededor de 11.5 watts y te da algo similar a lo que produciría una lámpara de halógeno de 100 watts aproximadamente. Y el efecto lumínico se ve muy, muy agradable, muy bien, y tenemos la posibilidad de que sea en cualquier color monocromático, o blanco cálido, o blanco frío, o hasta cambio de color. Lo de cambio de color en el agua hay que tener mucho cuidado porque si la alberca es en tonos azules, el RGB no funciona, ya que todos los tonos desde morados y rojos van a tender a desaparecer, ya que el entorno del luminario, del cuerpo de la alberca, si es azul, se come esa luz y hasta pareciera que se apaga el luminario. Nada más hay que tener ese cuidado, ¿no? ¿Recuerdas el modelo? Ay, no, alguien que me... Es el Cíclope, el modelo es el Cíclope, no me acuerdo de la clave, pero okay. Es el Cíclope. Y lo pueden encontrar en el modelo Cíclope y si mal no recuerdo ya lo tenemos dado de alta en el catálogo de acciones. Correcto, muy bien contestado, ya quedó entendido. La otra pregunta te la va a hacer el cliente. Gracias. Ya estamos hablando en materia ya en cuestión de instalación de productos, pero yo quisiera exactamente que explicaran la sección LED, porque si es por la luminosidad que es de posición, los incandescentes que son un alto vacío con resistencia que proporciona la electricidad a la luz. No le entiendo mucho. ¿Cuál es el principio básico del LED? El principio básico del LED, en la forma de cómo se hace la iluminación. Ya estamos instalando, pero no sabemos exactamente cuál es el origen real del LED. Ok, se los platico en una manera muy muy breve. Electrónicamente el LED se desarrolla porque tenían la electrónica necesitaban un componente que de alguna manera rectificara el voltaje. Los ingenieros hace más de 50 años empezaron a hacer este elemento electrónico en el principio del radio y de todas esas cosas, empezaron a hacer este elemento y este elemento consiguieron hacer un filtro que nos filtrara este voltaje, pero el efecto que traía en el componente es que se iluminaba y ese fue como un efecto de rebote. Este efecto a través del tiempo, como lo que querían era filtrar la energía, estos componentes los pintaran de negro o los enresinaban de negro, entonces la luz ya no salía y era una especie como de un bulbito, por decirlo de alguna manera para que les quede claro. Cuando empezaron a desarrollar, consiguieron lo de filtrar la energía, lo pusieron negro y no nos producía la luz, pero luego al pasar de los años dijeron, bueno, hay que aprovechar que de ahí, ¿por qué se emite luz? Y empezaron a investigar y a desarrollar y finalmente lo que crearon es que así como a lo mejor un A19, un foco común y corriente trabaja con un filamento que se pone incandescente a través de un cortocircuito de energía eléctrica, esto nos produce luz, nos produce también calor. Ya fueron investigando y encontrando que había componentes, elementos químicos que pueden ser como el galio, como el indio, que al ponerlos en una muy pequeña cantidad, que además son elementos totalmente inofensivos y en unas cantidades insignificantes, y estos dos elementos al ponerlos a micras de separados y energizarlos,
empieza a haber un choque de estos dos componentes de electrones a nivel atómico. Y estos a nivel atómico, cada vez que choca un electrón con el electrón del otro componente, se produce lo que se llama un fotón de luz. Y este fotón de luz es una unidad de luz. Esto se produce a nivel de millones y millones de veces adentro de una unidad tan pequeñita, y es lo que nos emite la luz. Y ya luego usaron diferentes componentes químicos que en la diferente combinación de ellos produce luz de diferente tono. Esto a nivel atómico, los electrones que chocan se vuelven a regresar al elemento, y entonces vuelve así como una reacción en cadena. No se destruye, y por eso es que duran tanto tiempo. ¿Por qué? Porque el elemento no se destruye y se vuelve a regresar a su origen. Entonces es un ciclo así muy rápido y muy sencillo de dónde provienen los LEDs, cómo funcionan y por qué tenemos ese resultado. Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Pues Correcto, son todas las preguntas de pradera, señor. muchas gracias. Si me ayuda a cerrar el micrófono. Y pedimos si abre el micrófono León. Buenos días, Sergio, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos muy claro. Nada más para complementar, aquí en el Bajío el agua es muy mineralizada y clorada. ¿Se tendría que considerar algo en particular para la selección de un luminario subacuático en cuanto al acabado? Sí, definitivamente. Para todo lo que es subacuático requerimos materiales que estén adaptados de mejor manera a soportar la corrosión que produce el agua. Estos materiales pueden ser el acero inoxidable, el bronce o los termoplásticos. Todos los demás materiales, el aluminio y todo esto, en contacto con el agua, el aluminio finalmente es una sal, y el agua, cuando le agregamos cloro, el cloruro de sodio, pues es sal. Entonces automáticamente empieza a atacar al aluminio y corroe. Se pueden poner ciertos factores que van a proteger más al aluminio, pero definitivamente no es un material adecuado para ese propósito. Necesitamos tener de los otros materiales. Ok, muchas gracias. No hay de qué. Muy bien, Federico, pues si no hay alguna otra pregunta, pues te agradecemos mucho. No, ¿de qué? Muy interesante y pues muchas gracias.